El 19 de agosto de 2025, después de pasar 43 años en el corredor de la muerte, Kyle Barrington Bates fue ejecutado por inyección letal en la prisión estatal de Florida. En este video, revelaremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. Todo comenzó en un día laboral común, el 14 de junio de 1982. Janet Renee White, una oficinista de 24 años, acababa de acomodarse en su escritorio cuando Kyle Barrington Bates cruzó la puerta. Ella no lo conocía, pero en cuestión de minutos estaba luchando por su vida, con todas sus fuerzas. Al principio, parecía un lunes cualquiera. Alrededor del mediodía, Renee estacionó su coche frente a la tranquila casa en Lynn Haven que compartía con su esposo Randy, y la luz del sol rebotaba en el capó mientras entraba. Se quitó los zapatos, se deshizo del calor y fue directo hacia el televisor. Days of Our Lives ya había comenzado. Esa hora, de 12 a 1, era suya. Siempre lo había sido. Para ella, era un pequeño ritual en un mundo agitado. Mientras veía la televisión, Randy le preparó un sándwich, como siempre hacía, y ella sonrió sin apartar la vista de la pantalla. Cuando el reloj se acercaba a la 1, se levantó, alisó su falda y tomó su bolso. Otra rutina, otro viaje de regreso a la oficina. Randy la acompañó hasta el coche, y cuando ella salió del camino, dio un breve bocinazo. Él le devolvió el gesto con una sonrisa. Ella también sonrió, y luego dobló la esquina y desapareció de la vista, sin saber que alguien ya estaba dentro de ese edificio de oficinas, esperando, observando, y listo. Un poco después de la 1, regresó apresurada a la oficina para contestar el teléfono, y no prestó atención a lo que la rodeaba. Al otro lado de la línea estaba su amiga, Geraldine Gilchrist. Renee contestó con una sonrisa. «State Farm», habla Renee. Pero al levantar la vista, lo vio de pie en la esquina. Geraldine lo percibió primero. La tensión en la voz de Renee, ese repentino jadeo, y luego gritos desesperados. Con un clic seco, la línea se cortó. Geraldine se quedó paralizada un segundo, y después, por instinto, llamó a la policía. Un par de minutos después de que la llamada se desconectara, el jefe de Renee, Jim Dickerson, también regresó a la oficina después de su almuerzo, pero de inmediato algo le pareció extraño. Las persianas de su despacho estaban cerradas, su calculadora había sido desenchufada y la puerta trasera estaba entreabierta. Lo más escalofriante, había un rastro de sangre que conducía hacia afuera. El coche blanco de Renee todavía estaba allí, pero el silencio dentro de la oficina era inquietante. Pero Jim ni siquiera tuvo tiempo de asimilar lo que estaba ocurriendo, porque en ese momento, la policía ya estaba llegando. Los agentes echaron un vistazo rápido a la oficina, pero al ver el desorden que había quedado atrás y la sangre que conducía hacia el exterior, de inmediato comenzaron a registrar la zona, y no tardaron mucho en encontrarla. Su cuerpo estaba escondido a tan solo 15 metros de distancia, en una zona arbolada detrás de la agencia, y la escena que encontraron fue brutal. Su ropa estaba rasgada y su rostro manchado de sangre. Quien la atacó no se detuvo tras un solo golpe. En la autopsia, se encontraron al menos 30 heridas. Renee había sido apuñalada 2 veces en el pecho. Su cabeza estaba golpeada a ambos lados y el daño se extendía hacia abajo, alrededor de sus ojos e incluso por sus piernas, donde también hallaron ADN masculino, semen. También había una marca en carne viva alrededor de su cuello, como si alguien la hubiera sujetado o arrastrado. Estaba claro que no se había ido en silencio. Alguien se había asegurado de eso, y entonces apareció él. Kyle Bates salió del bosque como si nada hubiera pasado, con unos juncos en la mano. Pero algo no cuadraba. Tenía barro en la camisa. Sus pantalones mojados se le pegaban a las piernas, y había sangre en él, débil, pero estaba allí. Cuando un oficial lo detuvo, él no se resistió. Simplemente les dijo que quería volver a su camión de reparto. Su camión estaba detrás de la agencia, estacionado en el lugar equivocado. Conducía un camión tipo furgón de la Guardia Nacional Aérea de 18 pies para una compañía de papel. Y Lynn Haven era solo otra parada en su ruta.
excepto que esta vez no solo entregó papel. Esta vez dejó algo completamente distinto. Janet Renee White, una mujer de 24 años, muerta en la tierra detrás de su oficina. En la estación de policía, los oficiales empezaron a hacer preguntas, tratando de entender con quién estaban tratando. Kyle no parecía el tipo de hombre que se metía en problemas. Había jugado deportes de niño, iba a la iglesia y se unió a la Guardia Nacional. Después de la secundaria, trabajó como repartidor para una compañía de papel, se casó, tuvo una hija y eventualmente compró una casa. La vida era dura pero estable, hasta que dejó de serlo. Todo comenzó a cambiar cuando lo pasaron por alto para un ascenso a sargento en la Guardia. La razón: sus discapacidades de aprendizaje. Con otro hijo en camino y las cuentas acumulándose, la presión creció hasta que algo dentro de él se quebró. Y cuando empezaron los interrogatorios, también lo hicieron las mentiras. Al principio, Kyle lo negó todo. Alegó que estacionó su camión de reparto detrás de la oficina para evitar a su supervisor. Dijo que solo estaba tomando un descanso para almorzar y luego recogió unas espadañas para decorar su casa. ¿Y la sangre en su camisa? La culpó a su enfermedad de las encías. Pero entonces vino el giro. Cuando uno de los detectives le pidió que vaciara sus bolsillos, Kyle vaciló y luego sacó un anillo de mujer y lo puso sobre el escritorio. No era cualquier anillo. El esposo de Renee más tarde confirmó que le pertenecía a ella. Kyle rápidamente cambió su versión. Ahora afirmaba que se había detenido en la oficina solo para pedir direcciones. Dijo que Renee no tenía las respuestas que necesitaba, así que se fue. Luego encontró el anillo afuera, frente a la oficina, y lo recogió antes de irse al bosque a cortar las espadañas. Aseguró que vio su cuerpo al salir, pero que cuando se acercó y se dio cuenta de que estaba muerta, entró en pánico y huyó. Pero cuando la policía lo confrontó con más pruebas, su historia volvió a cambiar. Ahora decía que había visto a un hombre blanco atacando a Renee y que trató de intervenir. Ese hombre, según él, le dio un puñetazo en la boca, así que corrió al bosque para escapar. Y aún después de eso, las historias no dejaron de cambiar. Cuando lo enfrentaron otra vez, Kyle volvió a presentar una versión diferente de lo ocurrido. Esta vez dijo que había entrado a la oficina a pedir direcciones y que aunque Renee fue amable al principio, algo la hizo perder el control. Se enojó. Aseguró que ella lo roció con gas pimienta y que cuando intentó quitárselo, ambos forcejearon. Fue entonces cuando supuestamente ella agarró unas tijeras y, según Kyle, se apuñaló accidentalmente durante la pelea. Ahora también admitía que intentó, sin éxito, forzarla, pero juró que nunca tomó su anillo de bodas. Pero esa versión tampoco duró. Cuando llegó el momento de testificar, Kyle se retractó. Negó haber hecho cualquiera de esas declaraciones anteriores. Ahora decía que había almorzado, se quedó dormido en su camión, y luego despertó y regresó a la oficina para pedir usar el teléfono. Según esta nueva historia, entró, vio que el lugar estaba desordenado y se dio vuelta para irse. Fue entonces cuando dijo que vio el cuerpo de Renee y corrió, no porque fuera culpable, sino porque entró en pánico. Pero el jurado no le creyó nada. En 1983 fue condenado por secuestro, robo a mano armada, intento de agresión sexual y asesinato en primer grado, y recomendaron la peor sentencia posible: muerte. Pero el caso no terminó allí. Durante las siguientes 4 décadas, los abogados de Kyle presentaron apelación tras apelación, y algunas con éxito. Argumentaron que la Corte cometió un error, tanto legal como fáctico, al ignorar la evidencia importante que se mostró durante la nueva sentencia de Kyle. Su equipo de defensa había compartido razones por las que él no merecía la pena de muerte, pero el juez no las tomó en cuenta adecuadamente al decidir su condena. Estas razones incluían que el asesinato no había sido premeditado. Según ellos, las habilidades de Kyle en lectura, escritura y matemáticas básicas estaban justo en el límite de lo que los médicos llamaban el rango limítrofe de discapacidad intelectual. Sus puntajes lo ubicaban en el porcentaje más bajo. Lo que la mayoría de los niños dominaban a los 9 o 10 años, Kyle todavía lo estaba luchando en su adolescencia tardía.
Su equipo de defensa argumentó que no podía comprender la gravedad de sus acciones debido a su bajo coeficiente intelectual y que estaba bajo mucho estrés porque no recibió el ascenso a sargento, porque estaba a punto de tener un segundo hijo y porque las cuentas se estaban acumulando cada vez más. Sin embargo, la Corte Suprema de Florida confirmó su condena, aunque sí ordenó una nueva audiencia de sentencia. En esa segunda audiencia, otro jurado escuchó y otro juez evaluó los hechos, pero una vez más, Kyle fue sentenciado a muerte. En 1989, el gobernador de Florida firmó su orden de ejecución por primera vez. Pero antes de que la ejecución pudiera llevarse a cabo, los tribunales intervinieron nuevamente, esta vez dictaminando que su abogado defensor había hecho un mal trabajo en la fase de sentencia. Decidieron que Kyle tendría una tercera oportunidad. De nuevo, un nuevo jurado y una nueva sentencia. Pero otra vez, el resultado fue el mismo: muerte. Luego, décadas después del juicio, Kyle presentó una nueva alegación. Dijo que había aprendido recientemente que uno de los jurados podría haber estado relacionado con René. Quería entrevistar a ese jurado con la esperanza de que pudiera conducir a una nueva apelación. Pero había un problema. La ley de Florida requiere que esas solicitudes se hagan dentro de los 10 días posteriores al veredicto, a menos que exista una razón clara y oportuna para la demora. Kyle no dijo cuándo ni cómo se enteró de la supuesta conexión, y el juez no aceptó la excusa. En 2024, la Corte Suprema de Florida volvió a pronunciarse. Dijeron que Kyle no había demostrado una causa justificada para la demora de 40 años. Así que el veredicto se mantuvo, y también la sentencia. Y al año siguiente, se firmó su orden final de ejecución. Después de 43 años, finalmente tenía una fecha: 19 de agosto de 2025. Ese día, Kyle se despertó a las 5:15 de la mañana. Como muchos en el corredor de la muerte, tenía la opción de pedir una última comida, algo familiar, reconfortante o simbólico. Pero Kyle se negó. No quería nada. En su lugar, se sentó en silencio en su celda, esperando. Esa mañana recibió a 3 visitantes: su hija, su hermana y su cuñado. Y aunque podía haberse reunido con un consejero espiritual antes de la ejecución, decidió no hacerlo. A medida que pasaban las horas, no hablaba mucho. Simplemente esperaba lo que iba a suceder. A las 6 de la tarde, estaba atado a la camilla dentro de la prisión estatal de Florida. A pocos metros, el esposo de René, Randy White, se sentaba entre los testigos, todavía de luto después de todos esos años. Dijo que la justicia había tardado demasiado. «Esto ha estado pendiente durante 43 años», dijo a los reporteros, preocupado de que o él o Kyle murieran antes de que la ejecución ocurriera. Pero ahora, con el final finalmente a la vista, Randy dijo que podía soltar al menos una parte del dolor. «Al menos esta parte puedo dejarla atrás y no pensar en ella otra vez», afirmó. «Puedo terminar con esto». El proceso de ejecución comenzó. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, Kyle simplemente dijo: «No, ningunas palabras para sus seres queridos, ningún mensaje para el esposo de la víctima y ninguna disculpa». A las 6:17 de la tarde fue declarado muerto. Kyle Barrington Bates tenía 67 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.